reading from the book, Lectura del libro de la sabiduría. The souls of the just La vida de los justos está en mano de Dios torment. y no los tocará el tormento. They seemed La gente insensata pensaba que morían. in their passing Considera su tránsito como una desgracia, su partida entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. before La men. gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Chastise a little, Sufrieron un poco, shall be greatly. recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. As gold in the furnace, Los probó como oro en crisol, as sacrificial los recibió como sacrificio de holocausto. in the time of their visit. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. They shall judge nations. Gobernarán naciones, someterán pueblos, The Lord shall be y their su Señor reinará eternamente. those who trust in Los que en Él confían conocerán la verdad, y los fieles permanecerán con Él en el amor, grace and porque sus elegidos holy one encontrarán gracia is with his y alone. misericordia. Verbum Domini. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Whom shall I? ¿A quién temeré? The Lord is the strength El Señor es la defensa de mi vida. should I dread. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. There is one thing I ask, Una cosa pido al Señor, only this do I, eso buscaré. to live in the house of Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. gaze on the beauty, Gozar de la dulzura del Señor inquire at his. contemplando su templo. The Lord is my light, El Señor es mi luz y mi salvación. I believe I shall see the Lord. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Wait for the Lord, Tu rostro buscaré, stout-hearted. no me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, hope does not la deceive. esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Christ, En efecto, cuando estábamos todavía sin fuerza en el tiempo señalado, indeed, only Cristo murió por los impíos. die for a just person. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez no se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.
Por cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Verbum Domini. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Todo el que cree en mí nunca morirá. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to the Cuando llegó Jesús a Betania, that the Father gives se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días reject anyone en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. that I Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. may have eternal Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. verbum Domini. Our EWTN family receive sad Nuestra familia de EWTN recibió tristes noticias ayer, there's a consolation in that a pesar que hay un consuelo en que esto sucediera en la solemnidad de Todos los Santos, y es que el presidente de EWTN Noticias, Andrew Walter, falleció después de una batalla con leucemia, así que falleció ayer. Oramos por el descanso de su alma y consuelo para su familia, en especial su esposa, Maureen. Que en paz descanse. Oraremos por sus almas y las de todos los difuntos en este día de todas las almas. ¿Saben quién es el beato Franz Jagerstatter? He lived Él vivió el siglo pasado en la Alta Austria. Nació en 1907, granjero, casado con 3 hijas. Nació en 1907. Así pues, en los 1930s tuvimos el auge del socialismo nacional, los nazis. Y Franz Jagerstatter fue el único en su aldea en oponerse a ellos, que no devolvería el saludo de Heil Hitler cuando otros se lo decían. Así que él no habría de entregarse a esta ideología que él veía
que era algo maligno. Couldn't in conscience do it. No podía hacerlo de buena conciencia. Dangerous La thing. gente le decía que era algo peligroso hacer eso. And yet, Y sin embargo, go against his own él conscience. no podía ir contra su propia conciencia. He said that when he was put Él dijo que in cuando the army that fue obligado a ingresar al ejército alemán, él haría otras cosas, pero se negaba a llevar un arma. was unacceptable. Eso era inaceptable. To prison, tortured, Fue puesto en prisión, torturado y finalmente decapitado. ratified in the year 2000. Fue beatificado en el año 2007 His widow, who was 94, y su viuda, quien en ese momento tenía 94 just after años, estaba presente. Murió poco tiempo después de cumplir 100 años en el 2013. But here's what Franz Pero aquí tenemos lo que Franz Jägerstätter, el beato Franz, dijo before being executed justo antes de ser ejecutado, el día antes. in the Esto quedó registrado en la biografía del Vaticano de él. Si van a la página web del Vaticano, encontrarán su biografía oficial. Franz wrote, "If I must Franz escribió, si write hands in chains, debo escribir con mis manos en cadenas, I find that much better than if my will were encuentro esto mucho mejor que si mi voluntad estuviese en cadenas. neither prison nor Ni la prisión, nor ni las sentence cadenas, ni la sentencia de can muerte rob a man of the faith pueden of his robarle a un hombre and free will." su fe y su libre albedrío. God gives so much strength Dios da mucha fortaleza, to bear any suffering. tanto así que es posible soportar cualquier Worry sufrimiento. about the obligations of La gente se preocupa de las obligaciones de la conciencia But I en lo cannot relacionado a mis just because esposa e hijos, pero no creo que simplemente porque uno tenga esposa e hijas un hombre sea libre de ofender a Dios. neither prison, Ni la prisión, chains, ni las cadenas, death, ni la sentencia de muerte pueden robarle a un hombre su fe y su libre albedrío. Then this biography Y concludes. luego su biografía concluye, Jägerstätter Franz Jägerstätter, bow his head to Hitler quien no bajaría la cabeza ante Hitler, bajó su cabeza ante Dios y la guillotina se encargó del resto. Obviamente fue llamado a servir un orden más alto. So he realized the priority Así que se dio cuenta de la evil that is being prioridad de las cosas, que si se estaba cometiendo un mal, un hombre de conciencia no puede contribuir a ello, no puede ser partícipe. know that there are Y sabemos que hay políticos que dicen, yo estoy opuesto personalmente, can to promote pero luego hacen todo lo posible para promover, por ejemplo, el aborto ilimitado. personally opposed, but every- Estoy personalmente opuesto, pero cada acción que realizo dice lo contrario. is that really a legitimate ¿Acaso es esa una filosofía legítima? ¿Acaso realmente funciona? the beatification of Franz ¿Acaso la beatificación de Franz Jägerstätter nos enseña otra cosa? Como mencioné Carlo Acutis el otro día, el beato Carlo Acutis, un muchacho de 15 was años, the only one in his class quien fue el único en su clase who would not be for en abortion, spoke against no hablar a favor del aborto, él más bien hablaba en contra del aborto. on this Así que estamos llamados en esta víspera de las elecciones generales is right and a permanecer firmes a favor de lo que es bueno y justo. Nuestros obispos y su intención en la novena de hoy es que hemos de rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, religious freedom, both that will por la libertad de religión, tanto para ejercer nuestra libertad de religión y defender nuestra libertad de religión. tomorrow is the day for us Así pues, mañana es el día en que hemos de votar según la ley de Dios y según nuestras conciencias. neither prison Ni la prisión, ni las cadenas, ni la sentencia de muerte rob a man of pueden robarle a un hombre su fe y su libre how albedrío. are you going to exercise your ¿Cómo van a ejercer su libre albedrío ustedes think about mañana? Saints' Day yesterday Cuando pensamos sobre el Día de Todos los Santos ayer y todas las almas el día de hoy, to us is a reality lo que nos comunica es la realidad de que nuestras vidas son limitadas, que son breves. a popular Hay popular book called un libro popular llamado Highly Effective. 7 hábitos de personas altamente efectivas de Stephen Covey. Read that and Muchos profesionales lo han leído
Y hay muchos buenos consejos, pero una de las cosas de las que habla Steve Covey es, ¿cuáles son sus metas en la vida? Imagínense cuál es su verdadera meta. Imagínense que están mirando su funeral y cuáles son los comentarios que la gente hace acerca de ustedes, cómo les afectó uno, para bien o para mal. Él dice, realmente esa es la meta final, pero me gustaría elevarlo un nivel más incluso. Sí, es importante cómo afectamos a otras personas, pero elevémoslo al nivel más alto. ¿Cómo estaremos ante Dios cuando llegue el final de nuestras vidas? ¿Cómo estaremos ante Dios? Quien ve claramente de quien nada está oculto, no hay engaño posible. Y ante Él lo que haremos, la forma en que hemos vivido, con lo que hemos apoyado, a lo que nos hemos opuesto, cómo hemos cooperado y vivido según nuestra conciencia, en lo que es moralmente bueno, justo y cierto. Realmente eso es lo que importa. ¿Saben cuántas personas mueren cada día? Yo me quedé atónito cuando vi este número. 150,000 personas en el mundo mueren cada día. 7,700 personas en Estados Unidos mueren cada día. Y en el mundo es como uno cada segundo. Así que eso es parte de la realidad, ¿verdad? Que nuestras vidas están limitadas, que cierto día estaremos llamados a rendir cuentas por nuestras vidas, la forma en que hemos vivido, lo que hemos hecho, si hemos vivido según nuestra conciencia, según la ley moral de Dios, si las hemos promulgado y apoyado. Nuevamente, los obispos cuando hablan de la libertad de religión, que es algo que debemos defender y utilizar, ejercer. Utilizar la libertad que tenemos para votar, para defender lo que es moralmente bueno, en especial con respecto a los puntos no negociables, la dignidad de toda persona humana, desde su concepción hasta la muerte natural, la familia y la unidad familiar, el apoyo del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de religión, poder ser libres de vivir según nuestra conciencia y no ser coactados contra ella. E incluso si lo somos, con el favor de Dios, que tengamos el valor como aquellos como el Beato Franz, para hacer como él dijo, me pueden encadenar, me pueden sentenciar a muerte, pero no me pueden robar mi fe ni mi libre albedrío. Mañana podremos ejercer nuestro libre albedrío en una manera que no es amenazante. Sin embargo, hemos de elegir lo que es bueno, obrar según lo que es moralmente bueno y justo. Y cuando empezamos acerca del número de personas que mueren cada día, la pregunta es, ¿ya están listos a entrar a la gloria del cielo? ¿Están perfectamente purificados de todo apego al pecado? Y la respuesta es probablemente no todos. Pero Dios es rico en misericordia, como escuchamos en el Evangelio de hoy. No rechazaré a nadie que venga a mí, dice Jesús. Esta es la voluntad de aquel que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado. La voluntad de mi Padre, que todo el que vea a su Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ustedes ven, Dios es muy rico en misericordia. ¿Acaso no debemos estar preparados cuando ese llamado llegue al final de nuestra vida? Y sin embargo, hemos elegido a Dios. No lo hemos rechazado completamente. No hemos ido en contra de Él totalmente. No hemos odiado a Dios ni hemos obrado contra su ley moral. Hemos perseverado en ella. Pero hemos elegido, Señor. Creemos en el Señor. Nos esforzamos por vivir según nuestras conciencias, según lo que es bueno y justo, pero no estamos totalmente preparados. Aún tenemos ciertos lazos. Si tuviéramos una muerte súbita
sin prepararnos. Y Dios es tan rico en misericordia que nos da ese lugar que la iglesia llama purgatorio, a place where we can be made un lugar donde podemos prepararnos para esa gloria del cielo. Muchos santos han tenido experiencias con las almas del purgatorio. One of those was Saint Faustina, Uno de ellos fue Santa Faustina, of Avila, Santa Teresa de Ávila, Santa María Saint Francis of de Rome, Pazzi, San Francisco de Roma, Santa Catalina Padre de Pio, Génova, el Padre Pío, Margaret San Maria Alacoque, Gertrudis, Santa Margarita María de Coque, Santa Bernarda de Siena, San Peter Claribel, Sweden, Saint Bridget, San Catarina de Suecia, Santa Brígida, San Bernardo, Santa Margarita de Cortona, San Estanislao y muchos otros han tenido experiencias and here's what con Saint Faustina de las almas del purgatorio. Y esto fue lo que Santa Faustina escribió de su experiencia con las almas. Le pido a estas almas, greatest suffering was, le pregunto cuál es su sufrimiento más grande. and one Y me voice, han respondido con una sola the voz, greatest torment que el tormento más grande ha sido anhelar a Dios. you see, that's Ustedes ven, complete satisfaction of our hearts pasamos por la and have to satisfacción knowing that yes, I de querer cumplir con los deseos de nuestro corazón. Y es un sufrimiento saber que tenemos que esperar. Hay que ser purificado. that we understand that the soul Entendemos ello, que las almas en el purgatorio lo entienden y sin embargo tienen ese anhelo de estar con el Señor, ese anhelo del corazón. Y ella también dice, vi a la Virgen visitar las almas del purgatorio. Las almas le llaman la estrella del mar. Ella les trae and so we are to pray for them alivio. this day, Hemos pues de orar por ellos en este día. that unites the souls in glory Hay un lazo de caridad que une las almas en gloria, las almas del purgatorio y nosotros sobre la tierra. Hay un vínculo de caridad en Cristo, una unión en Cristo, to assist those por la que podemos ayudar a aquellas almas mediante nuestras oraciones y ofrendas y prayers of the saints. recibimos la ayuda de las oraciones de los santos. Tenemos aquí, continuaremos teniendo durante las elecciones un número de reliquias de santos estadounidenses. Una de ellas es Santa Carina Tecahuita. Was persecuted for Ella fue perseguida por aceptar la fe cristiana. persevered in that faith. Sin embargo, ella perseveró en su fe hasta el final. Todos estamos llamados a este valor semejante a ella. This is a work of mercy. Esta es pues una obra de misericordia, rezar por el descanso de las almas de los difuntos. ¿Y cómo evitamos esto? Santa Teresa nos da una manera sencilla de evitar el purgatorio para estar preparados para el cielo cuando llegue nuestra hora. Y escribió, ¿cómo purificaría Dios en las llamas del purgatorio las almas consumidas en el fuego del amor divino? So if in this life we're striving to Así que si en esta vida nos esforzamos por aumentar en esa unión con Dios o estamos ofreciendo los sufrimientos en expiación por nuestros pecados, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores y por cooperar con Dios, y cuando llegue la muerte, haremos esa nuestra última ofrenda. then we're growing in the Entonces aumentamos en los fuegos del amor divino, ya purificándonos, ready for the glory. haciéndonos listos para la gloria del cielo. Rest grant unto them, O Lord, Descanso eterno concédele, Señor, the light shine upon y que tu perpetua luz brille sobre ellos, que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, rest. por la misericordia de Dios, que en paz descansen. Amén.